como estábamos hablando tú y yo, Begoña, antes nadie nos prepara para la muerte. Mira, a mí me ayuda mucho lo que me enseñaron las personas que he acompañado, ¿no? Hubo una vez un señor que se llamaba Agustín, que yo acompañé, y que no sabía muy bien si él sabía su pronóstico, y entonces empecé a hacerle preguntas con un poquito de cuidado, y al final se me quedó mirando a los ojos y me dijo: ¿qué me estás preguntando, Begoña? ¿Que si sé que me voy a morir? Sí, sé que me voy a morir. La suerte que yo tengo es que a mí me han avisado. Tino, wow, aquello me impactó Sí. muchísimo, y ese día decidí escribir un libro con todas las enseñanzas. Imagínate que este es nuestro último año de vida. ¿Qué quieres vivir? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué necesitas reparar? ¿Qué asuntos tienes pendientes? ¿Qué necesitas crear también? Yo sé que esto asusta y por eso lo evitamos, pero os prometo que si lo transitamos un poco, luego te da una fuerza. Tú me dijiste de que tus pacientes han sido tus mejores maestros. ¿Cómo es que han sido tus mejores maestros? Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast Así es como tú. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que pues a veces se puede ver como un tabú, pero ya lo hemos hablado. Ya sabes que aquí este es un podcast de ciencia y de espiritualidad y hemos hablado de la muerte, hemos hablado sobre los casos de SM, hemos tratado diferentes, digamos, variaciones sobre este tema, ¿no? Sobre la muerte. Y hoy, pues, mira, si tú estás llegando a este podcast o ya estás suscrito a mi podcast, yo te quiero contar algo que, pues, yo creo que ya lo he compartido, a lo mejor ya lo has escuchado aquí en mi podcast. En el año 2020 yo perdí a mi papá, a mi padre, en México, y eso fue algo muy doloroso para mí. ¿Ok? Esto cambió realmente digamos, mi percepción sobre la vida y sobre la muerte, especialmente porque pues yo tenía una buena relación con mi padre, pero no la tenía completamente y siento que eso me hizo reflexionar muchísimo. En ese momento yo sentía un gran dolor y hay veces que no sabes qué hacer, ¿no? Con ese dolor. Y yo lo que hice, yo quería hacer algo, pero no sabía qué en ese momento. Y de hecho este podcast surgió por esto, ¿no? Porque mi padre me inspiró a hacer este podcast y, y su muerte, o sea, su muerte fue muy inesperada para mí. Okay. Él falleció en 2020, agosto 27, y fue muy rápido, fue en menos de 2 meses. Y como les digo, yo sentía un gran dolor, pero no encontraba qué hacer, pero quería ayudarme a mí misma y quería ayudar a otras personas que estuvieran pasando por ese mismo dolor. Y empecé el podcast, como les digo, y creo que eso me ha ayudado a entrevistar, tengo el privilegio de entrevistar personas que han pasado por esto, trance, y también personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y todo eso me ha ayudado. Y es, de veras, es desde mi corazón, si tú estás pasando por un momento así, yo espero que este podcast te ayude. Y por eso hoy tengo a una persona que yo creo que vamos a aprender mucho hoy, a una psicóloga, una persona que está envuelta en ese tipo de temas, en temas, ayuda a personas en paliativos, ayuda a personas que tienen traumas, que tienen problemas de autoestima. Y hoy tengo un gran gusto y el privilegio de presentarles a la psicóloga Begoña Ceballos. Bienvenida al podcast, Begoña. Muchísimas gracias, es un honor, Perla, que hayas contado conmigo para tu maravillosa labor, porque creo que es muy importante que se hable de todos estos temas. Te lo agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Begoña, ¿cómo llegas tú primero a, a envolverte con esto en paliativos, a envolverte con la muerte? Bueno, yo trabajaba antes con personas con adicciones
Y bueno, pues mi vida da un giro cuando dejo ese trabajo y buscando otro encontré un trabajo en la Asociación Española contra el Cáncer y ahí acompañábamos en todas las fases de la enfermedad. Y efectivamente también había unos equipos de atención domiciliaria en paliativos y empecé a formar parte de ellos. Entonces, bueno, al principio la verdad que mi experiencia fue muy impactante porque fui muy consciente desde el principio de que era una gran responsabilidad, de que realmente tenía mucha dificultad, pero ya no solo a nivel técnico, sino por lo que me tocaba emocionalmente. Porque al fin y al cabo, por la muerte vamos a pasar todos y acompañar a personas en ese trance, ¿no? Me invocaba, me pedía que yo también hiciera mi propio trabajo personal. Y de hecho, bueno, pues hubo una vez en que lo vi ya muy claro cuando fui a un domicilio donde la persona que fui a atender se llamaba como yo, su marido se llamaba como mi marido y los hijos tenían las edades de mis hijos, ¿no? Y entonces al salir me senté en un banco y dije, wow, esto va en serio aquí. O te trabajas tú personalmente o no vas a poder acompañar de verdad a las personas que estás acompañando. Porque realmente me hizo tanto despejo que fui consciente en ese instante de que es una certeza la muerte que nos va a pasar a todos, pero que vivimos de espaldas a ella, no queremos mirarla, ¿no? Y eso nos hace mucho daño. Y para que yo pudiera acompañar ahí tenía que realmente ser consciente de lo que suponía para mí y de revisar muchas cosas, ¿no? Entonces ha sido todo un viaje para mí misma también, de puro aprendizaje. ¿Tú acompañas a las personas desde el momento, por ejemplo, dices que trabajas con la Asociación de Cáncer Española, ¿no? Trabajas ahí. Bueno, Yo estuve trabajar, trabajando o de 15 trabajar, años. ok, Ahora ya trabajar. tengo mi consulta privada, sí. Ah, ok. Cuando tú te envuelves con las personas, cuando empiezas a trabajar con las personas, ¿es desde el diagnóstico o casi cuando ya están en esta parte ya, digamos, final de vida? Pues O desde el momento dependía, que lo claro, diagnostican. Okey, depende, ¿no? Ha habido gente, las personas que más me ha gustado poder acompañar es cuando he podido acompañar en todo el proceso, porque okey, realmente no entras en su vida en el momento ya final, sino que puedes entrar. Pero con cada persona ha pasado cosas diferentes. Ahora mismo hay mucha gente que llega a mí, a mi consulta privada, directamente a que les acompañe en lo que se supone que es la recta final, que tampoco se sabe exactamente cuánto tiempo es, porque depende de los diagnósticos, pero igual a esa persona igual tiene un diagnóstico, un pronóstico de un año, medio año, unos meses, más o menos. Entonces pueden llegar en esas circunstancias o puede ser que alguien esté enfermo y que se precipite la situación a lo largo del proceso, ¿no? Puede ser muy variopinto. Pero es verdad que marca mucho para mí cuando tengo el honor, y digo el honor de verdad, de acompañar a alguien al final de la vida, pasa algo increíble. Yo tengo la sensación absoluta de estar entrando en un espacio sagrado. Y te voy a explicar por qué. Porque es un momento tan importante para esa persona que te deje entrar en ese momento y que pase estos tesoros de tiempo contigo hace que no solo puedas, o sea, yo no solo estoy acompañando a esa persona como psicóloga, o sea, yo tengo mucho la sensación de que no sé, es como tienes que acompañar en esos momentos en cuerpo y alma. No vale solo una distancia, ¿no? Porque realmente es un momento muy especial donde además las conversaciones que se generan son conversaciones muy de alma a alma, muy de una intimidad casi muchísimo mayor que cuando acompañas en otros momentos. okey. Y entonces eso lo hace, desde mi punto de vista, como muy, muy especial, ¿no? Por la libertad, por la intimidad, por el tipo de vínculo que se establece entre las dos personas. Es, El ambiente de una persona que está en ese estado, digamos, que está en de una, por ejemplo, una enfermedad terminal como el cáncer, es importante, Begoña. La actitud de esa persona que sabe el diagnóstico es importante, porque yo me imagino que ves a personas que, por ejemplo, puedan tener al diagnóstico una, no sé, una negación o una actitud negativa. Realmente es importante eso, el ambiente y la actitud que la persona vaya a tomar para
tener un mejor trascendencia, no lo sé. Sí, absolutamente. Yo creo que por lo que me han ido enseñando ellos, porque esto no está en los libros, esto lo he ido viviendo con estas personas, Sí. es verdad que cambia mucho dependiendo del nivel de conciencia que tenga cada persona. Cambia mucho y marca mucho también si esa persona ha vivido de acuerdo a lo que verdaderamente quería vivir, si tiene una sensación de haber vivido plenamente, también cambia mucho. O sea, yo creo, hay tantas maneras de morir como personas hay en el mundo, pero Ujú. es cierto que podríamos luego hacer dos grandes grupos. Hay gente que puede morir con una angustia tremenda, con un dolor brutal, con una ansiedad tremenda, y hay gente que puede ser capaz de morir con transitar desde otro sitio mucho más amoroso, más sereno, y ahí aflora una sabiduría increíble. Entonces, cuando yo vi esto, me di cuenta de quizá hay que intervenir antes con las personas. Quizá por eso creo que tu podcast es tan importante, porque cuando hablamos antes de lo que es la muerte y han escuchado, como decías, que en tus podcasts se ha hablado de experiencias cercanas a la muerte o se ha hablado o uno se ha planteado si está viviendo de acuerdo a lo que quiere o no, hay más reflexión. Eso hace que cuando te llegue el momento, que esperemos que quede muchísimo, pero cuando nos llegue el momento estás más preparado para irte sin tanto desgarro, sin tanta sensación de no aproveché el tiempo, que eso es lo que yo creo que genera más dolor. Es más que el dolor físico, el dolor emocional y espiritual de no haber vivido de acuerdo a lo que en el fondo, en tu esencia, necesitabas vivir, es lo que genera muchísimo más desasosiego. Entonces hay otra manera, ¿no? Desde mi punto de vista, hay como dos maneras grandes de morir. Entonces, mi misión, yo la siento, una de mis misiones la siento la poder ayudar un poco a que la gente pueda morir desde esta otra manera, mucho más amorosa, más serena. Evidentemente, nadie nos queremos ir de aquí. Sí, claro. Está claro, Ujú, está claro. ujú. Sí. Pero yo he visto que incluso cuando alguien transita este proceso desde este otro lugar, incluso hay menos dolor físico, cosa que me alucina, me impresiona Mm, porque las dolencias físicas están, sí, pero hay algo ahí que hace que haya menos dolor físico también incluso, o que sea más soportable de alguna manera, sí. más llevadero. Por eso es muy importante, como tú dices, el estado de conciencia de la persona. Eso es Sí, que tanto está, digamos, porque voy a decir que, como estábamos hablando tú y yo, Begoña, antes nadie nos prepara para la muerte. Y eso es algo que, o sea, y te iba a hacer esta pregunta, ahorita que estamos entrando a esta parte de conciencia, ¿cómo nos preparamos para la muerte? Especialmente no solamente nosotros, pero también está esta parte de los familiares, ¿no? ¿Cómo nos vamos preparando para un momento así? pues mira, a mí me ayuda mucho lo que me enseñaron las personas que he acompañado, ¿no? Hubo una vez un señor que se llamaba Agustín, que yo acompañé y que no sabía muy bien si él sabía su pronóstico, y entonces empecé a hacerle preguntas con un poquito de cuidado y al final se me quedó mirando a los ojos y me dijo: ¿qué me estás preguntando, Begoña? ¿Que si sé que me voy a morir? Sí, sé que me voy a morir. La suerte que yo tengo es que a mí me han avisado, a ti no. Wow, aquello me impactó Sí. muchísimo y ese día decidí escribir un libro con todas las enseñanzas de los pacientes, que es el que escribí el primero, de Tras la mariposa azul, Sí. porque creo que esa es una manera como para prepararnos para esa conciencia, que es empezar a tenerlo consciente. A raíz de eso que hizo Agustín conmigo, esa pregunta tan fuerte que me lanzó, yo juego todos los años conmigo a un juego que lo he llamado el juego del despertador. ¿Qué significa, Begoña? Vamos a ver, imagínate que este es nuestro último año de vida. ¿Qué quieres vivir? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué necesitas reparar? ¿Qué asuntos tienes pendientes? ¿Qué necesitas crear también? Experimentar. Y entonces eso te da, o sea, yo sé que esto asusta y por eso lo evitamos, pero os prometo que si lo transitamos un poco, luego te da una fuerza. Yo Sí. no me hubiera atrevido jamás a escribir un libro, porque yo no soy escritora, a escribir un libro de lo que yo he vivido si no juego conmigo a ese juego. Digo, ay, es que esto que yo he aprendido, es que creo que le puede venir bien a alguien. Venga, atrévete, venga,
comparte, ¿sabes? Y como eso, millones de cosas, ¿no? Pero es verdad que si no le damos un poco de espacio a todo esto, cuando llegan los diagnósticos con muy mal pronóstico, la angustia se hace tan grande, el dolor se hace tan grande, la frustración es tan poderosa que es a veces difícil ayudar a esa persona en poco tiempo a transitar por todo eso, Sí, porque se agolpan todos estos sí, temas dentro. sí. Aún así, por supuesto que se puede hacer, porque yo he visto transiciones preciosas de gente con muchísima angustia que luego mueren mucho más serenos y es bellísimo, pero hombre, pongámonoslo fácil, pongámonoslo un poco más fácil. Si todos sabemos que vamos a transitar por eso, si hemos mirado algo antes, igual no nos da tanto angustia, ¿no? Que la gente vea tus podcasts, que lean sobre la muerte, que hagan sus reflexiones, que no vivan en automático. Todo eso hace que, a ver, no tenemos antídoto a la muerte, pero sí creo que todos queremos morir de esta otra manera que te decía, como más suave, más amorosa, más consciente, porque es que no hay color. Sí. Yo Mm. creo que a lo mejor no tenemos tanto miedo a lo que es la muerte, pero a lo mejor tenemos mucho miedo a cómo va a ser. Y que, Mm. o sea, un accidente, que es bueno, en esta parte, pero tú ayudas a las personas que tienen una enfermedad terminal, ¿no? Como el cáncer. Tú me dijiste en una previa entrevista, ¿no? Que hablábamos tú y yo, de que, Mm. de que tus pacientes han sido tus mejores maestros y me pareció muy inspirador, me pareció muy bonito. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es que han sido tus mejores maestros? Y si me puedes contar alguno de los casos que, pues, que más te han llegado a tu Sí, corazón. Ujú. te agradezco un montón que me lo preguntes porque sí es verdad que en una profesión como la mía hay que estar todo el día leyendo y estudiando, pero yo siempre digo que ellos son los mejores maestros y yo he tenido la suerte de estar en la mejor universidad, que es la de ellos, acompañarles y que me cuenten. Y es muy curioso porque yo siempre he tenido una confianza en el ser humano muy profunda. Y cuando yo era pequeña me decían que era una inocente, pero ahora después de unos años, habiendo pasado por momentos tan difíciles y viendo a la gente en momentos tan extremos, pues con drogadicciones o en fase terminal y tal, confirmo esa sabiduría del ser humano. Porque algo pasa cuando la vida te da un golpe fuerte, como una crisis brutal, como una enfermedad o como estar a las puertas de la muerte, que Sí, sale una sabiduría que es la que me hace a mí confiar en el ser humano profundamente. Porque da igual lo que hayan estudiado. Mis grandes maestros no son todos catedráticos. Tengo porteros de discoteca, tengo modelos, tengo todo tipo de profesiones que te puedas imaginar con todo tipo de nivel económico, da igual, todo el mundo al final se plantea grandes cosas sobre la vida y sí, eso a mí me hace sentir que la espiritualidad tiene un sentido de verdad, que es importante. Entonces, eh, ellos en esa intimidad que te decía de esos últimos momentos te cuentan lo que ellos verdaderamente han vivido, ¿no? Muchas veces me han dicho, Begoña, no esperes a enfermar para darte cuenta de lo verdaderamente importante. Y yo a una mujer le dije, ¿y qué es lo verdaderamente importante? Y me dijo el amor. Pero esa mujer en concreto, no tenía pareja, estaba sola. Yo la estaba acompañando como trabajadora social también, porque no tenía red. Y entonces cuando yo le dije, ¿pero a qué te refieres con el amor? Me dice, el amor hacia mí, el amor hacia mí misma, porque el amor es lo que somos, no es solo que tengas a alguien a quien dárselo, ¿no? Porque sí, en esta sociedad nuestra el amor enseguida es la familia, la pareja, los hijos, pero el amor como energía, como esencia, es algo que ellos me han hablado de eso muchas veces. Y luego hay alguien de quien te quiero hablar porque para mí fue una de las personas que más me ha marcado, porque tuve la suerte de acompañarle en todo el proceso, recién diagnosticado y ya en la fase final. Se llamaba Ángel y es uno de mis maestros que más quiero y que siempre le agradeceré. Y él me contaba, también me hablaba de esto, me decía que yo tuve la oportunidad de conocerle, como te digo, en ese primer momento y luego al final. Y cuando me lo volví a encontrar en la fase final, me dijo, te tengo que contar un secreto que yo no te conté.
Mm, Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, yo estaba muy descolocado, pero no solo por el diagnóstico, sino porque yo unos meses antes me intenté suicidar y me salvé. Me tiré por un barranco y un árbol me salvó. Entonces, cuando me salvé, dije, ¿será que tengo algo importante que hacer? ujú. Y cuando a los pocos meses me diagnostican el cáncer, yo tenía un enfado, un descoloque vital tremendo porque yo decía, no entiendo, parece una broma macabra, esto es como que alguien está jugando conmigo. Sí, Y ahora me decía, y ahora quiero que sepas y quiero que lo cuentes, que si yo hubiera muerto en ese barranco, hubiera muerto lleno de odio, de rencor, enfadado con todo lo que había perdido, con lo que no estaba consiguiendo, y muchas de esas cosas eran superficiales. Toda esta enfermedad a mí me ha permitido morir de otra manera. Yo voy a morir con respeto, mucho más respeto hacia mí mismo, hacia mi entorno y comprendiendo de qué va verdaderamente la vida y qué son las cosas verdaderamente importantes, que yo las tenía totalmente confundidas. Entonces me dijo, Begoña, esto tienes que contarlo para que la gente no equivoque la solución. No sí, piensa que, porque yo estaba tan mal conmigo que pensé que la única solución era acabar con todo esto. sí. Y lo que tenía que conseguir era este tránsito a llevarme bien conmigo, a estar en paz conmigo primero y luego a transitar o resolver lo que tuviera que resolver, ¿no? Entonces Ángel es uno de mis maestros maravillosos, ¿no? Que siempre me acuerdo de él, pero son muchos, por eso me parece tan importante compartir sus enseñanzas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las cosas más importantes que te diga? Él también te habló del amor, te habló de las cosas importantes que él reflexiona en un momento al final de su vida. Aparte del amor, que si puedes compartir, qué es lo que más te dijo? Me hablan de muchas cosas, ¿no? Como de las prisas con las que, o sea, se arrepienten mucho de las prisas con las que vamos todos, del tiempo Ok. dedicado a cosas que no son realmente importantes, ¿no? Y te hablan mucho también de la importancia de conectar de verdad con las personas. Esto que yo te decía de que cuando estás con alguien en la fase final de la vida tienes conversaciones de verdad muy Sí. potentes, creo que una de las cosas que me han enseñado también es atrevernos a tener las conversaciones que a veces son dolorosas o conmovedoras, pero que son muy importantes y muy sanadoras para todos nosotros. Y hablar de corazón y estar de verdad al lado de las personas cuando nos necesitan. Entonces, yo creo que eh, al final, son cosas que en el fondo sabemos, pero es verdad que cuando te lo dice alguien en un momento así, le escuchas más, Sí, sí, ¿sabes? Porque no es que no lo sepamos, es que nos racionalizamos tanto, nos vamos tanto a analizar y decidir nuestra vida solo desde la razón y no tanto desde la emoción y desde la intuición, que nos perdemos esa sabiduría ancestral que en el fondo está, porque no es que me digan cosas que no sepamos, pero cuando alguien te lo dice con toda su alma, a ti te pasan cosas también. sí. Tienes razón, no me lo puedo olvidar, es importante. Y bueno, me hablan también de soñar, de no haberse atrevido a soñar. Ok, de no haberse atrevido a soñar. Sí, Hacer lo que realmente ellos querían hacer. sí. Y ahí es donde yo he descubierto que hay varios tipos, como dos tipos de sueños, ¿no? Hay veces que son sueños un poco como más, bueno, me hubiera gustado ir a este sitio o a este otro, que son cosas bonitas, importantes, pero hay otro tipo de sueños que tienen mucho que ver con dejar aquí la semilla de quienes somos, Ok, como ¿sabes? Que no neces como una trascendencia, quiero hacer algo trascendente, quizás para la como clase. un legado pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces se confunde como con grandes cosas, porque Ya, nuestro ego quiere grandes legados, ¿no? sí. Como una Ujú, escultura que hice que todo el mundo le gusta, un libro que vendí muchísimo. Pero sí. ellos no me hablan de ese tipo de legado. Me Ujú, hablan, por eso también al final de la vida, una de las cosas que hacemos es ayudar a las personas a resolver temas pendientes. ok, Muchas veces he ido a buscar a un hijo con el que no hablaban, a una expareja a la que le quieren pedir perdón. O sea, te sale, por eso te digo que la bondad humana también aflora al final de la vida, por mucho que te hayas equivocado, quieres
dejar eso como resuelto. Y hay muchos sueños que son de asegurarte que alguien importante para ti eh, recibe esos aprendizajes que tú has tenido de vida o reparas aquello que no le pudiste dar en vida. Son un tipo de sueño como, no sé, muy esencial, muy de alma, muy de profundidad. No es tanto de cumplir, ir a tal sitio solo, ¿sabes? Sino algo un poco más profundo. Sí, Y como eso quizás también me ayuda, habla mucho. sí, como quizás a lo Mm. mejor ayudar a las personas o algo así, ayudar. Debe haber a lo mejor puesto más tiempo no, en ayudar a alguien, no lo sé. A lo mejor Sí, puede ser yo ese creo que sueño. sí. Yo creo que hay algo ahí, ese denominador común es muy bonito lo que dices porque efectivamente hay una confusión muy grande como que parece que si tú te quieres a ti mismo vas a hacer solo cosas para ti y no para ayudar a nadie. Y yo Mm, creo que es todo lo contrario, cuando alguien de verdad está en paz consigo mismo, lo que quiere es expandir eso, sí. ayudar a otros, compartirlo, ¿no? Muchos de las personas que he acompañado me transmiten sus aprendizajes y me dicen, ponlo en el siguiente libro, que pueda Ay, ayudar a más gente. sí, Esto ay, qué cuéntalo en el bonito. libro, Sí, cuéntalo en el siguiente libro, por favor, explica esto para que pueda ayudar a más gente, ¿no? Como que esta sensación como de que se expanda, ¿no? Como sí, que llegue tu energía, tu aprendizaje, tu descubrimiento a cuanta más gente mejor. sí, ay, qué bonito. Ayudar, como dices tú, ayudar a los otros es uno de Sí, los denominadores comunes, sí. sí, que no es que no es desde el ego, porque podríamos pensar como tú bien lo has dicho, o sea, que es algo desde el ego, ¿no? De que queremos Mm. cumplir este sueño. Que es, bueno, Sí, a no veces voy, también, no, pero sí, exactamente, no voy a demonizar el ego porque es parte mm, de nuestra total. vida, Mm, ¿no? De cómo actuamos como seres humanos, ¿no? Yo creo que sin el ego, yo creo que a lo mejor no estaríamos aquí, mm, pero sí que tenemos que tenerlo como checado, bueno, en esta parte del ego, ¿no? Hablando del ego, pero creo que ellos hablan más de una trascendencia más como más espiritual, no sé si en ese momento están sintiéndose como que se están, no sé, desprendiendo, ¿no? Están tratando de entender la vida de otra manera en ese momento. mm. Sí, sí, sí. Por eso yo creo que es muy curioso, pero el ser humano es mucho más espiritual de lo que creemos. Y tu podcast que habla de espiritualidad, me gustaría contarte también esto que dices, porque es muy curioso, pero en nuestras historias clínicas de paliativos, un apartado es espiritualidad y llama la Mm, atención porque, sí, ¿no? La historia clínica es como tan científica a veces, ¿no? Es como sí, claro. pones ahí las cosas como más, ¿no? Pero todas las personas que trabajamos en paliativos nos dimos cuenta de que en la historia clínica había que poner espiritualidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos habla del sentido de vida, de hacia dónde voy, de dónde vengo, cuáles son las cosas que he resuelto o no he resuelto, a un nivel como mucho más profundo. No es solo la psicología, es la espiritualidad, entendida como una espiritualidad cotidiana, no tanto de credo, de yo creo en tal religión o tal otra, sino de cuáles son mis creencias más allá. Es verdad que también nosotros las exploramos porque aquellas personas que igual tienen, evidentemente, ¿no? Como unas creencias de seguir existiendo, pues también ayuda mucho para el tránsito. Pero yo con las personas que no tienen creencias en nada más allá, les animo a que lean o escuchen tus podcasts, por ejemplo, sobre las experiencias cercanas a la muerte, porque Sí, a mí eso me parece que te da mucha esperanza. Yo siempre digo que eso es un indicador de que hay que seguir investigando más. sí, claro. Hay algo curiosísimo que pasa alrededor de la muerte y yo creo que también para acompañar al final de la vida necesitamos ser todos un poquito más abiertos de mente porque suceden cosas muy impresionantes al final de la vida. Y una de las cosas que yo creo que por las que ahora sí puedo acompañar mejor que cuando antes lo empecé a hacer es porque ya me han contado tantas historias impresionantes, bonitas, curiosas, que mi mente está muy abierta y yo trato de generar un espacio sin juicio para compartir sobre ese tipo de cosas. Y eso Ujú. me ayuda mucho a haber leído un montón de experiencias sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre todas las investigaciones que hay al respecto. Y yo creo que a cualquiera le puede ayudar mucho leer sobre eso o escuchar sobre eso. Sí, definitivamente. Yo te voy a contar algo aquí rapidito, Begoña.
cuando mi padre estaba falleciendo, estaba ya casi en sus últimos días, le decía a mi hermana que veía a sus primos. Mm. O sea, eso no sé si realmente estarían ahí. Todo esto todavía sigue siendo un misterio. Esto que sucede con las personas que tienen experiencias Mm. cercanas a la muerte, ¿no? Que ven seres trascendidos, que ven Mm. familiares, amigos, no lo sé. ¿Será verdad? O sea, todavía no tenemos completamente las evidencias, pero yo también pienso que es un patrón que está ahí y que necesita ser más investigado todavía por la ciencia. Pero en tu país están haciendo muchísimas investigaciones muy bonitas, como la doctora Luján Comas y otros Sí, doctores, como maravilloso. el doctor Sansegarra, que es que también está haciendo Mm. increíbles estudios sobre todo esto. Sí, te agradezco de corazón que me cuentes una experiencia como la que Ujú, viviste tú con tu padre y que él te lo ujú, compartiera. ujú. Creo que necesitamos, que la sociedad tiene que tener una mente más abierta para poder acompañar desde ahí, porque si no, las personas que tienen ese tipo de vivencias a veces se creen que están locos Sí, y, y no tiene nada que ver con la locura, es muy habitual, es tan habitual que cuando generas un espacio de seguridad para que te cuenten lo que están viviendo, te cuentan que vienen a verles en sueños, que les dicen cosas curiosas, que les avisan de cuándo les queda para morir y mueren en esa fecha. O sea, son muchísimas las circunstancias que llaman la atención. sí. Entonces, yo creo que tenemos, bueno, que de verdad acompañar con respeto y generar esa comunicación libre para que nos puedan ir contando, porque es como que se estuvieran asomando a una parte del camino y es como cuéntame cómo estás, qué necesitas, qué te va pasando. Yo creo que es de las cosas más especiales que me han ido compartiendo porque cuando se dan cuenta de que tú no les vas a juzgar, te cuentan cosas como por la noche salgo volando, tengo la sensación de salir volando, de desprenderme de mi cuerpo. Y entonces te dicen, ¿tú no crees que igual mi cuerpo se está entrenando para lo que va a pasar? Y entonces, yo no lo sé, pero es verdad Sí, que mucha gente cuando tiene experiencias cercanas a la muerte siente como que se eleva y que se sí. desprende. Entonces, yo no les puedo dar todas las respuestas, evidentemente, porque no las tengo, pero Sí. ya solo el hecho de que podamos compartir sobre eso, pues qué curioso que tú sueñes eso, que te sales del cuerpo y que luego ves tu cuerpo abajo, cuando es algo que pasa mucho y que nos cuentan las personas que han vivido este tipo de experiencias. Ujú. Y entonces les da paz y les da calma y les da tranquilidad de decir, bueno, pues ¿hasta dónde se sabe de este camino? Pues se sabe hasta aquí, no parece raro, vale, pues me da paz, vale, pues te voy contando lo que voy descubriendo, venga, genial, me vas contando y yo te voy contando lo que Ah, yo he leído y desde ahí creamos un espacio como un poco más tranquilo, más seguro, más de experimentación y de compartir, porque hasta aquí sabemos. Pero de verdad es bellísimo y yo he tenido una suerte increíble de que me compartieran cosas preciosas. Y a mí me parece que de alguna forma, no tengo evidencia todavía, pero podremos algún día, espero, compartir o demostrar que hay alguna manera en la que se comunican a través de los sueños. ujú. Porque eso lo he visto tantas veces. A mí me pasó con una persona que estaba acompañando que falleció y ella me había contado una cosa en terapia. Y entonces su hija, cuando esta persona falleció, un día vino a verme y me dijo, he soñado que mi padre me decía esto en consulta. Y yo me quedé impresionada porque yo sabía que eso que le estaban contando o que ella había recibido en sueños es algo que a mí me había contado en consulta bajo secreto confidencial. Wow, Entonces, pasan wow. tantas cosas muy impresionantes que, desde luego, yo no lo sé, pero yo creo que no lo tenemos ni que tildar ni de mágico, ni de esotérico, ni de cosa extraña, sino que tenemos que mirar fascinados, impresionados, porque sabemos muy poquito de nosotros y del Mm, universo sí. y si no le ponemos etiquetas que nos den miedo, puede ser muy, muy impresionante y muy bonito que vayamos compartiendo las piezas del puzzle que cada uno tenemos. A mí me contaron esto, ¿a ti qué te han contado? Juntemos la pieza a ver qué vamos descubriendo. Sí, Porque a mí ahora me parece un viaje apasionante del que me apetece mucho hablar, pero es verdad que hay poca gente con la que se pueda hablar de esto todavía. Creo que sí, ojalá tu podcast funcione y ayude a mucha gente y podamos hablar con mucha más naturalidad en temas como esto. sí, 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 es que eso que tú acabas de decir, y sabes una cosa, te quiero agradecer algo,
es importante para mí decírtelo, que tú eres una persona que estás valorando las experiencias de las personas, no importa lo que te estén contando, que se están contando, que se están saliendo, desprendiendo del cuerpo y todo eso, porque muchas veces psicólogos o médicos y todo eso, o sea, a veces no ponen atención, todavía estamos como solamente a lo que vemos, eso es lo que hay, y hay veces que estas personas que están al final de su vida, eh, sienten eso. Entonces se callan estas historias porque no se sienten invaloradas, se sienten, no, pues no voy a contar a esto a mi médico o a la persona de paliativo, o a la persona como tú, Begoña, Mm, porque me van a medicar más o mm. me estaré volviendo loco. Son, o sea, alucinaciones, ¿no? Pero Sí, qué bonito. sí, yo creo que de verdad. Pero creo que por eso es importante que lo hablemos, porque yo creo que sería muy bonito que no solo los psicólogos o los médicos abramos la mente en esto, sino que la sociedad en general pueda Ujú, acompañar de ujú, verdad. De ¿qué te pasa? Pues aquí estoy contigo, cuéntame qué ves, leamos juntos sobre esto, averigüemos, veamos, ¿no? ujú. Y desde ahí se genera de verdad una oportunidad muy, muy bonita de conexión entre los seres humanos, ¿no? A mí también me han dicho que una de las cosas que les ayudan claro, te das cuenta de que hablamos siempre de que meditar puede ser muy bueno para relajarnos, para mil cosas, pero muchos pacientes me han hablado de la importancia de meditar porque le tienen menos miedo a este tipo de vivencias, como de sentir pues un poquito más su energía o cosquilleos en el cuerpo, sensación de estar un poquito desprendidos del cuerpo físico, y que eso les hace tener menos miedo. Ok. Porque yo creo que una de las cosas que podríamos conseguir poco a poco es que al final, a ver, lo que está claro es, no sé a dónde vamos exactamente, pero está Ujú. claro que uno tiene que saberse acompañar a sí mismo. Sí, O sea, es como, porque el psicólogo, el familiar, los demás van a acompañar una parte, pero el resto lo vas a hacer tú contigo mismo. sí, claro. Entonces, todo lo que podamos hacer para que tú seas una buena compañía, y te trates bien y tengas como complicidad contigo, cuidado contigo, eso ayuda un montón. Todo lo que es meditación también ayuda mucho. El silencio, ya no solo la meditación, sino aprender a estar en silencio, que esta sociedad nuestra es tan ruidosa, tan activa, tan rápida, también ayuda mucho. Muchas veces yo en consulta, en estos momentos tan cruciales, muchas veces nos quedamos en silencio respirando, pero no un silencio cuestionador de cuéntame algo, sino wow, ¿no? Cuando vamos compartiendo estas cosas, a veces es como tenemos la sensación de que estamos compartiendo cosas importantes. Y hay momentos como de suspirar y quedarnos en silencio diciendo, wow, esto parece importante, ¿no? Y muchas veces me han dicho, ¿no? Que estos momentos de silencio acompañado, donde no hay que decir nada ni hacer nada, sino de verdad estar, les ayuda en el proceso para irse. Esto me lo han dicho varias personas y yo creo que todos somos capaces de poder hacerlo, porque cuando alguien se está muriendo pensamos que tenemos que darles unas lecciones o decir algo muy especial, pero lo que esa persona necesita es una presencia verdadera, es un encuentro de verdad, de alma a alma, es que tú estés ahí con todo lo que eres y esa persona se siente de verdad acompañada, tenida en cuenta y pasan cosas entre las dos personas, ¿no? Es como ser testigo de lo importante de la existencia del otro, ¿sabes? Entonces desde ahí yo creo que es algo que nosotros todos podemos hacer, ¿no? Ayudar a estar ahí presentes, pero por eso, para poder estar presente con el otro, tienes que perderle el miedo a tus silencios, a Sí. estar contigo, a hablar de lo importante, Ujú. a sostenerte a ti para poder sostener a otros. No te voy a negar que no haya un trabajo personal, o sea, es verdad que lo tienes que elaborar en ti, pero yo Mm. no creo que solo podamos acompañar los psicólogos y los médicos, creo que es una responsabilidad social. Y creo que es algo que podemos hacer todos, acompañar en ese momento sagrado, poderoso y maravilloso, que además yo estoy convencida de cómo cierres tu vida también te ayuda a llegar al otro lado desde un nivel de conciencia mejor. Entonces creo que hay algo ahí muy importante que hacer y que podemos hacer todos. Por eso también, si me permites,
quiero dejar claro también que sería súper importante acabar con una cosa que se llama la conspiración del silencio. El no decirle a la persona su pronóstico por miedo al impacto Ah, psicológico ok. que pueda tener. O sea, de verdad creo que es importantísimo que acabemos con eso. Todo el mundo tiene derecho, o sea, es terrible una muerte accidental porque ahí no podemos hacer nada, pero si a alguien le han dado la oportunidad de tener un tiempo de tránsito, no se la ocultemos. O sea, ayudemos a esa persona a gestionar sus emociones, busquemos ayuda profesional si es necesaria, medicación si es necesario, pero démosle su libre albedrío, no se lo quitemos. Que esa persona decida cómo quiere acabar su vida es importantísimo, aunque esté enfadado, aunque luego esté rabioso, porque igual está muy rabioso, igual está muy enfadado, pero igual una tarde la tiene de lucidez y le dice a alguien que le quiere y no lo ha dicho nunca, y eso ya merece más que cualquier otra cosa. Aunque haya sido fuerte la experiencia, pues sí, claro, va a serlo, pero esa persona, cualquiera nos merecemos eso. Si la vida nos da esa oportunidad, no se la quitemos. Qué bonito lo que Mm. dices, porque eso va para mí la siguiente pregunta para ti, Begoña. ¿Has tenido algunas personas, por ejemplo, que van de un proceso desde el diagnóstico, así personas que reaccionan muy negativamente y al final cambian? O sea, porque eso es su trabajo. Tú haces que las personas cambien, reflexionen y se van de alguna manera con más paz, digamos Mm. así. Pero ¿has tenido algunos casos así que te hayan también impresionado mucho? Sí, sí. Hay gente hay personas, me acuerdo de un hombre que estaba muriendo solo. Y estaba muriendo solo porque se había equivocado mucho en su vida, mucho, mucho, mucho. Y había apartado de su lado a todo el mundo. Entonces, cuando yo le conocí, me impactó mucho porque, claro, yo intentaba que buscar a alguien de red que le apoyara, no tenía cuidador principal, pero bueno, pues contacté con una serie de personas y nadie quería saber nada de él porque bueno, estaba muy enfadado con la vida, muy enfadado con todo, se había equivocado y nadie, bueno, así se encontraba cuando yo le conocí, ¿no? Y me impactó mucho porque una de las cosas que pasaba es que él estaba muy rabioso, era una persona profundamente sensible que no había podido conseguir conectar con otras personas iguales, sentía que la culpa era de los otros y no se autorresponsabilizaba de que él también tenía algo que ver ahí. Y lo que le hacía estar tan enfadado, tan rabioso, con tanto nivel de agresividad, era ese vacío y esa confirmación de nadie me quiere, todo el mundo es tan terrible. Sí. Entonces, es verdad que yo intenté que la gente se acercara a él y fue imposible. Entonces llegó un momento que al final él y yo empezamos a establecer una relación bueno, pues de un encuentro donde yo intenté, bueno, que yo pudiera ser una experiencia también de relación diferente, por lo menos, Sí, ¿no? Porque con él. a mí también me echaba patadas de su cuarto. Entonces, como, Ah, vete, tú tampoco me puedes ayudar, nadie me puede ayudar, soy un caso perdido, déjame en paz, tú eres una psicóloga que no sabe, no sé qué, o sea, estaba muy enfadado con todos, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Es como fuimos transformando eso, fui entendiendo de dónde venía ese dolor, me fue explicando de dónde venía, porque yo en vez de enfadarme, no decía, jo, tienes que tener mucho dolor para hablarme así, y entonces poco a poco fue desarmándose, ¿no? Y es un poco el tránsito, tiene su trabajo y su camino, pero sí es posible, ¿no? Y cuando te vas desarmando, te sientes mirado de verdad, respetado de verdad, poco a poco empiezas a respetarte tú también, poco a poco, ¿no? Si alguien te escucha de verdad, pues tú también sientes que igual lo que tienes que decir, pues aunque te hayas equivocado mucho, pero sí. tienes también cosas que decir, hay cosas que has hecho bien, empiezas a hacer como un poco las paces contigo, a conectarte con tu parte más esencial, porque yo creo que es el vacío de alma, es el vacío de ti lo que también te desgarra tanto y lo que te hace querer morirte y enfadarte con todo el mundo. Entonces, no te diré que es un camino fácil porque no lo es, sobre todo cuando la agresividad es tan poderosa y a veces la depresión es muy agresiva y a veces cuesta mucho llegar y sobre todo que vamos contra reloj. A mí por Sí. eso me preocupa tanto que hablemos y me importa tanto que hablemos antes de la muerte, de cosas de estas antes, porque si no, hay veces que no llegas a tiempo, que tienes una semana, 2 meses
para poder ayudar a una persona a Wow. hacer todo ese tránsito y te falta tiempo. Y Sí, a él le falta tiempo, o sea, a esa persona también le falta tiempo. Entonces, me da rabia porque sé que es tan importante sí. poder hacer esa transformación, tan importante. Y creo que todos estamos a tiempo. A mí me lo han demostrado gente que ha podido ser muy cruel, que se ha podido equivocar muchísimo. Me parece valiosísimo que en los últimos días de su vida se arrepienta del daño que ha hecho, intenta reparar, me deje cartas para que se los transmita a las personas que no han querido estar con él. O sea, yo he vivido cosas muy bonitas que me dan mucha esperanza, incluso cuando el final no es todo bueno, lo cuidado o lo Ujú. especial o lo amoroso que nos gustaría, ¿no? Bonito. Begoña, ya para terminar el podcast, quisiera hacerte esta pregunta, que bueno, lo hablamos un poquito al principio, de cómo vivir. Estas personas han sido, como tú dices, tus mejores maestros, pero ahorita estamos viviendo, ¿no? Estoy aquí, yo, tú estás aquí, las personas que nos están viendo aquí en el podcast, no sabemos qué vaya a pasar en una hora, no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, ¿no? ¿Qué ellos te dicen, aunque ya lo tocamos, pero lo que tú has aprendido, cómo crees que debemos de vivir nuestra vida? Si podrías enumerarme las cosas más importantes, pero que creo que es bonito ahorita que estamos viviendo, hacer esa reflexión que pueda ayudarnos más a vivir con más plenitud, con más felicidad, porque como lo hablamos tú y yo, esta sociedad está muy envuelta en, digamos, en vivir hacia afuera, de lugar de entrar más hacia adentro. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que deberíamos de aplicar en nuestras vidas sobre este hermoso podcast, ¿no?, que nos has contado hoy, de estas personas que están pues ya en su fase final de esta vida? A ver, yo creo que serían muchas, pero voy a intentar resumir. Para empezar, en primer lugar, yo creo que todos compartimos una misión, que es aprender a estar en paz con nosotros mismos, aprender a respetarnos, a ser buena compañía, a ser incondicionales con nosotros. Eso no significa que todo nos guste, pero que comprendamos desde dónde hacemos las cosas y estemos ahí, seamos esa estupenda compañía, ¿no? Como un gran amigo o algo especial, ¿no? Y yo creo que eso requiere poner atención en cómo nos hablamos, ¿no? En intentar limpiar ese juez interno, tratarnos. Tiene trabajo, pero yo creo que es un trabajo y una misión apasionante y es la primera que yo recomendaría y que ellos me han enseñado y me han recordado, ¿no? Lo segundo son las prioridades, ¿no? Pararnos de vez en cuando a decir cuáles son mis verdaderas prioridades. Eh, yo las visualizo como si fuera una bolsita de semillas o de perlas que hemos venido aquí a sembrar. Si tú te quieres, dejas de pensar que eres una persona que no vale, empiezas a darte cuenta de que tú tienes una misión aquí como todos y empiezas a intentar descubrir cuál es tu singularidad y qué es lo que tú de verdad quieres dejar en este mundo. Y no es fácil y no lo vas a descubrir el primer día, pero tenerlo muy presente, yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? Es como, yo evidentemente con 18 años no sabía que una de mis misiones iba a ser intentar quitar un poco de miedo a la muerte, pero a lo largo del tiempo, cuando apareció mi propio proceso, fue como, ¡ah! Esta es una de mis perlas, ¿no? Es como estar atento a cazar, esta es una de las cosas en las que yo puedo aportar, precisamente porque tenía mucho miedo y lo he transitado, creo que ahí puedo ayudar. Ujú. Precisamente igual son cosas también, no solo las que se nos dan súper bien, sino las que le hemos dado la vuelta, también puede ser, ¿no? Luego, tener en cuenta la espiritualidad. O sea, es lo que te decía, a mí me han enseñado que somos seres súper profundos. O sea, dejemos de jugar a que somos tan superficiales, a que solo nos importa qué nos vamos a poner de ropa o a dónde vamos a viajar o poco más, ¿no? Sino, tenemos de verdad una profundidad increíble. La espiritualidad entendida como ese sentido de vida profundo. Démosle un espacio a la espiritualidad. La espiritualidad no es de los místicos, no es de solo la gente religiosa. La espiritualidad es un derecho y es nuestra, es de todos y es nuestra profundidad y hay que darle un lugar. Cada uno la que considere, pero es una espiritualidad cotidiana. Es como dejar huella, ¿no? Tener en cuenta quiénes somos a un nivel más profundo y tener presente. Para mí es muy importante conectar con eso para incluso crear cosas aquí, ¿no? Yo siempre
trabajo mucho también en consulta el tema de la creatividad, pero no una creatividad solo artística, sino una creatividad cotidiana, una creatividad que a mí me gusta llamar esencial, que tiene que ver con eso que te decía de dejar quiénes somos aquí. Y algo pasa cuando de verdad lo haces, ¿no? Yo hoy estoy emocionada hablando contigo, de verdad emocionada de corazón. No sé si lo notas, pero de verdad lo estoy, porque es como una oportunidad, es una ventana, es una invitación preciosa que yo te agradezco, de poder de verdad hablar de esto y de que la gente no piense que hablar de alma es como algo extraño, ¿no? Si nos familiaricémonos. Todo ser humano tiene una inteligencia racional, emocional e intuitiva. Todos tenemos alma, todos tenemos una esencia. Si vivimos con ello un poquito más presente, vamos a materializar una vida con mucho más sentido y eso nos va a ayudar, no te digo que nos blinde, pero nos prepara profundamente a irnos desde otro lugar, ¿no? Es como, yo creo que podemos irnos de otra forma, podemos de verdad morir con amor y eso es mi objetivo, ayudar a la gente a morir de otra manera. Begoña, muchísimas gracias. Eres una perla. Como mi Gracias nombre, de corazón. eres una perla o sea, de todo, hermosa de todo lo que has aprendido y todo lo que te han enseñado ellos, ¿no? Y todo, pues, lo que sigues experimentando en tu vida, que me Bueno, parece yo que creo que todos somos perlas y sí. es maravilloso descubrirlo, ¿no? Ujú. Y creo que es muy apasionante, ¿no? Como cuando cada uno está comunicándose desde su misión, ¿no? Y por eso yo creo que es tan bonito encontrarnos tú y yo. Tú estás en tu misión feliz de poder hacer esto y yo en mi misión encantada de que me invites a poderlo compartir. Entonces creemos una red de cada vez más personas conectadas con lo que verdaderamente han venido a hacer, porque desde aquí sí que creo que podemos cambiar el mundo. Sí, conectar con lo que yo creo que lo que verdaderamente somos, pero que se nos ha, digamos, no se nos ha explicado, no se nos ha dicho, especialmente sin decir nada de la religión, porque yo creo que la religión también nos ha explicado algunas cosas, pero digamos, encontrarnos a nosotros mismos. Al final de cuentas, yo pienso que estas cosas que nos ha dicho hoy Begoña, que le agradezco mucho por haber estado aquí en el podcast conmigo. Todo esto, ¿no? Sobre el amor, sobre mejores relaciones, sobre estar con nosotros mismos, tener nuestros silencios, la meditación. Ustedes lo han visto en este podcast con otras personas que hemos traído aquí para hablar sobre estos temas. Pero creo que al final de cuentas, ¿qué estás interiorizando? Porque es muy importante, tú puedes ver este podcast y mañana irte al rato y decir, pues ya vi el podcast, pero es un trabajo y como les digo, es un trabajo el día a día y preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y eso que quieres lograr, tener mejores relaciones o tener más amor hacia ti mismo, es interiorizar ese amor hacia ti. Begoña, muchísimas gracias. ¿Algo más que te Gracias, Sofía. gustaría agregar? No, darte la enhorabuena por este espacio y agradecerte la invitación. Nada más, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Voy a poner todos los links de Begoña aquí en la caja de información para que, por ejemplo, si ustedes la quieren contactar, las personas pueden contactarte, Begoña. Sí, 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 tengo Ujú. una página web que se llama Salud en Espiral y Okay. ahí tiene toda la manera de contactarme, por supuesto, me encantará que podamos conversar sobre este tipo de temas o otros a nivel psicológico que necesitan, ¿no? Las crisis para mí, la autoestima, la creatividad son otros grandes temas que me apasionan. Bueno, pues muchísimas gracias, Begoña. Otra vez te agradezco. Ha sido un honor para mí haberte tenido aquí en el podcast de veras con todo el corazón Un del mundo. placer, seguiremos en Ujú. contacto, Perla. Sí, claro que sí. Bueno, pues entonces ya sabes que por favor suscríbete al podcast, déjame tus comentarios, por favor ve este podcast de principio a fin. Y si tú yo creo que si ahorita estás en un momento difícil de tu vida o perdiste algún familiar o algo, yo de veras, es mi deseo que tú puedas encontrar algo que te enseñe en este podcast. Ya sabes que siempre te digo que tú tienes el poder grande de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Begoña. Gracias a ti, Perla. Chao.